1000 kilómetros desde Bogotá recorrerá a partir de hoy el viajero por la ruta del tren hasta Santa Marta a bordo de este planchón de los ferrocarriles nacionales, visitando 72 poblaciones de Colombia. 6 de la mañana. El viajero empieza a rodar sobre un planchón especialmente acondicionado para cargar tractomulas y camiones que se deben llevar hasta sitios a donde no llega por tierra un carro. A nuestro paso y sobre la inmensa sabana de Bogotá, se cruza por decenas de pasos a nivel que hacen la intersección de dos transportes, el férreo y el terrestre. Los perros son los más alegres. La primera estación que se divisa es Fontibón, hoy un barrio al occidente de la capital. Hace 50 años el primer sitio a donde llegaban los pasajeros del ya extinguido Expreso del Sol, a donde se embutían centenares y millares de sabaneros para lograr llegar a pueblos y veredas del departamento de Cundinamarca. Cultivos de flores. Al lado y lado de la carrilera se divisa la inmensidad de la sabana. Un desagradable olor anuncia el paso sobre el río Bogotá, el más contaminado del mundo. Este cauce es la última parte de este hilo de vida que se extinguió. Kilómetro 35, estación de Facatativá. Es el primer tramo de la trocha hasta el Mar Caribe. Se construyó en 1881 para empatar años después con Santa Marta. Cambiamos de locomotora. Aquí empieza un lento descenso hasta Bagasal. Una máquina más potente se acopla a los 36 vagones que jala el tren para evitar descarrilamientos. A partir de aquí hay pasos peligrosos y una locomotora común y corriente con un peso de 160 toneladas no podría detener en estas pendientes el tonelaje de carga y el peso del metal. Llevamos carbón. Se explota en las minas de Lenguasaque y Ubaté y se exporta desde Santa Marta a la India, Alemania y Argentina. En el vaivén del tren se desciende lentamente. Se cambia el paisaje frío de la sabana por la montaña y la neblina. Una serpiente de acero interminable que va tocando pueblos a los que olvidó el tren con el desarrollo del transporte por carretera. El frío se convierte en un húmedo calor que agobia. Pasamos por varios paraderos y tocamos Albán, una población de 3.000 habitantes a 45 kilómetros de Bogotá y a 2.646 metros sobre el nivel del mar. A Albán lo hizo el tren. Esta estación, que denota la aristocracia de una época de oro para los ferrocarriles, se terminó de construir en 1936 y alrededor de ella una población agrícola. La falta de transporte es uno de los problemas más grandes para los campesinos que habitan las zonas rurales. Ellos tienen que desplazarse a pie o a lomo de bestia por las montañas para sacar zanahorias y cebollas a los mercados del interior del país. A los campesinos de Albán los dejó el tren. En cada estación será familiar encontrarla. Es la patrona de los transportadores y un compañero de viaje que siempre iremos dejando atrás. Descendemos. El vaivén del tren es estremecedor. Ir conectados a una locomotora que rueda a 20 kilómetros por hora hace interminable el viaje. Este aviso indica que estamos cerca de Sasaima, una histórica parada de los ferrocarriles donde se consumían los blanqueaos y la panela más apetitosos de la ferrovía. El abandono nos recibe. La soledad de la estación señala el final de una empresa que se resiste a morir. Las estaciones de tren en esta parte del recorrido son como fantasmas, monumentos a la desidia y el olvido. Es el jefe de estación, un hombre que ha heredado de sus padres y abuelos el oficio de entregar la vía. Una orden que autoriza al tren para que ruede sin peligro. Con ella se controla entre estaciones la salida y llegada de trenes. En la vía solo debe haber uno y un error humano es fatal. Pedimos el almuerzo. Con este hilo telefónico que intercomunica a todas las paradas del tren, lo ordenamos. La orden del jefe de estación es perentoria. 6 almuerzos, ojalá con gallina o con un gallo. Está comunicado con Bagasal, una estación a 40 kilómetros donde se parte en dos la ruta de Cundinamarca.
un sitio donde se abandona la montaña para devorar la planicie. Nos detenemos en el trayecto Sasaima-Bagasal, una interrupción en el viaje. La ferrovía está averiada. Esta imagen se repetirá varias veces en todo el recorrido. El invierno ablanda el terreno, las líneas del tren se abren y es necesario componer las traviesas y soldar los empates. Cada trabajo de una cuadrilla puede tardar hasta 6 horas. Aquí tuvimos suerte. Los operarios del ferrocarril estaban terminando la última soldadura y pudimos continuar. Cruzamos puentes y túneles bajo una lluvia pertinaz. Los primeros 6 meses del año aquí son lluviosos y este es un calvario para los rieles que se dañan constantemente. Con este paisaje evocamos los tiempos del tren de pasajeros, cuando el hit de moda era el cha-cha-cha. Tobia, kilómetro 124, 683 metros sobre el nivel del mar. El descenso es casi vertical. La construcción de este ferrocarril en 1934 fue toda una proeza. Construir un ferrocarril dependiente es muy difícil y por esto Colombia ostenta en los ferrocarriles del mundo el título de Titánico. Nos enrumbamos a Útica. Sobrepasamos los grandes cultivos de caña de azúcar que en esta zona de Cundinamarca están por todas partes. Cañón del Río Negro, sitio de impresionante belleza, labrado durante miles de años por las furiosas aguas del cauce. Los precipicios solo dejan pasar el tren por una trocha de 2 metros. Recorremos la vía con la misma velocidad del agua. A pocos kilómetros está el derrumbe que hoy amenaza con represar el río y destruir a Útica. Lo inspeccionamos. La vía está recién reconstruida, estuvo interrumpida 2 meses el año pasado, y la inestabilidad del terreno amenaza nuevamente. En Útica indagamos, encontramos serios problemas. La carretera para llegar en carro desde Villeta es una trocha endemoniada. Los habitantes de esta turística ciudad, que no pasan de 6.000, están semi-incomunicados. Viven aterrados con la amenaza del río. Están preparados para una avalancha y su peor enemigo es el invierno, que todos los días habla de una tragedia. A pocos kilómetros de La Dorada, en el kilómetro 212 está la Estación de México, la más importante, el ombligo del país. Aquí parten las rutas de Salgar y el ferrocarril de Antioquia. Es una estación de paso, un sitio donde se acoplan vagones con capacidad de carga superior a los 45.000 kilos, y es el sitio desde donde parte el tren de pasajeros que lleva a los viajeros a Santa Marta. La interrupción del tren desde Bogotá para transportar pasajeros hace 2 años revitalizó la Estación de México. Hoy, quien quiera ir a Santa Marta solo puede hacerlo desde esta caliente tierra del Magdalena Medio. La vida en la estación es intensa. El comercio de comestibles y los retoques a este sitio son evidentes. Sí, cómo no, en este momento el viajero está saliendo en el 301 de la 416. Partimos. Nuestra meta es Puerto Berrío en Antioquia. Nos separan 200 kilómetros del sitio. Enganchamos más vagones. Aumentamos la carga de carbón y recogemos la tubería para el acueducto de Santa Marta. El transporte de carga en el tren es constante y más económico. Transportar 1 tonelada en tren vale lo que cuesta transportar 250 kilos en tractomula. Esta es tierra de ganadería. El paisaje cambia totalmente. El calor se concentra. A esta altura del Magdalena Medio pasamos por grandes hatos de ganado de carne. Iniciamos un torturante recorrido sobre los vagones en movimiento. Cruzar de uno a otro es complicado. El vértigo que causa mirar la ferrovía es angustioso. Para hacer esta operación se necesitan nervios y pericia. El equipo pasa uno a uno. El vaivén del tren se intensifica por el mal estado de la ferrovía. Desde arriba se aprecia mejor.
contemplamos los abiertos campos de Puerto Boyacá. Los potreros con búfalos, una nueva alternativa de carne y leche que se busca en esta zona del país. Vamos rumbo a Puerto Berrío y a nuestro paso dejamos en un laberinto de platanales la carrilera que se va extinguiendo a nuestro paso, a medida que devoramos los rieles. Una nueva estación nos recibe. Lleva el nombre de un río que cruza cerca a ella. Es La Miel. Un sitio donde llegan centenares de personas en busca de trabajo, campesinos y vaquianos en el manejo del ganado. Nuestra estadía es corta, el tiempo apremia y hay que aprovechar la luz para grabar. Nuestra próxima meta es Cocorná, una estación del tren sobre el río de ese nombre. El calor aumenta, el sol está vertical y en el recorrido divisamos a lo lejos otro sistema de transporte. Uno que está paralelo al tren, que solo se acciona por la propia fuerza del hombre. Indagamos y en Cocorná encontramos la respuesta. Estos son los fantasmas. Aquí en Antioquia lo llaman los trenes de los pobres y es el único medio de transporte que tienen más de 3.000 colombianos que viven al lado y lado de la carrilera. El viajero en su recorrido en el tren hacia la costa encontró a estos simpáticos cochecitos de balineras que reciben por nombre el de fantasmas, porque hacen mucho ruido pero casi no se ven. Su fabricación es casera y el mejor en esto de construirlos es don José Tobías González, un pensionado de los ferrocarriles nacionales que vive en el kilómetro 300 de la vía Bogotá-Santa Marta. Tienen 8 balineras, la medida exacta de la ferrovía, y se impulsan y frenan con esta garrocha. A este fantasma, por ejemplo, don José Tobías, como recuerdo de esta visita, lo puso a rodar con el nombre del ferro viajero. Son veloces, livianos y fuertes, tan fuertes que aguantan pesos hasta de 500 kilos. O sea que este ha sido el carro cuando nosotros trabajamos en la mina para transportarnos las gasolinas y las comidas, los alimentos, y transportar la obligación. El ingenio y la necesidad de transporte por carrilera ha convertido a los fantasmas en el único medio posible de carga para centenares de colombianos que no tienen otra alternativa para sacar sus productos a las ciudades principales. No hay tren, el tren baja muy poco y entonces le toca a uno ahí porque ¿qué más? ¿No es peligroso? Sí, es un empedaduro cuando se cae uno. La primera le quiero una mano, esta mano. En eso pues todo aprendí. Y ahí monta la familia, lo que sea, los bultos, es muy bien eso. Los fantasmas son inmortales. Llevan 50 años rodando por estas carrileras. Cocorná. Se inicia la última parte del segundo tramo de la línea para llegar al puerto de Berrío. Esta población de 1000 habitantes vive de su agricultura y del ganado, y aquí se concentra alrededor del tren todo el comercio de víveres y ropas que llega a través de él. Esta es tierra de colonos. De nuevo en la vía, los minutos pasan lentamente. La monotonía del viaje la interrumpe un obstáculo en la ferrovía. 4 reses que se apartaron de la manada corren sin rumbo frente a nosotros. Lo logramos. El viaje continúa sin contratiempos. Estamos cerca de Puerto Nare, una importante estación al lado de la fábrica de cementos del Nare. Pasamos sobre el río Magdalena, una vena vital del país que se está extinguiendo. Un río que alimentó con la madera de sus riberas al ferrocarril para su construcción. De aquí se sacaron toneladas de árboles con los que se hicieron las traviesas de madera para que pasara el tren. Es el mismo río que durante muchos años dejó correr por su lecho los vapores que venían de Girardot e iban a Barranquilla, trayendo y llevando maquinaria del puerto y productos de importación. De él y de su vida, hoy solo queda el recuerdo. Puerto Nare, ciudad de plomo. Se le llama así porque en ella todo está pavimentado y construido. Encontrar madera es muy difícil. El bajo precio del cemento acerca a sus habitantes a la construcción de adobe. En Puerto Nare no se sufre por vivienda, se sufre por agua. El proceso del cemento y el crecimiento de la ciudad tiene hoy a esta gente, que está bañada por el río Magdalena, muriéndose de sed. Póngale usted 1 hora en el día y nos quitan el agua, y así continuamente todos los santos días. ¿Qué les explican por qué? Pues yo no sé que porque hay daños, pero antiguamente estaba la luz, el agua constante, pero yo no sé ahora qué es lo que pasa. El tren de pasajeros que viene de Medellín está llegando. La estación resucita de un momento a otro. Como de la nada emergen los vendedores. Ellos nacieron con el tren. El autoferro es más rápido que el tren de carga. Es confortable y de él hacen uso los turistas y los comerciantes que se desplazan de Medellín a Barrancabermeja para dirigirse luego a Santa Marta.
Un recorrido de este tren se demora 18 horas, si no hay contratiempos. En Puerto Nare se habilita un sistema de transporte más rápido. Creamos el Viajero Nodriza. Es un carro motor de los ferrocarriles nacionales, un vehículo que se desplaza más rápido sobre la ferrovía. En él partimos hacia Puerto Berrío. Nos separan de la ciudad 100 kilómetros. En estos vehículos se transportan empleados de los ferrocarriles cuando tienen que atender emergencias. A diferencia de las pesadas máquinas locomotoras que se mueven con ACPM, el carro motor lo hace con gasolina. Es más versátil. Tiene 5 velocidades y 6 puestos. Con él se puede detener el equipo de grabación. El Nodriza 1 es una celebridad en todas partes, y aquí es el noticiero nacional sobre la ferrovía. Recorremos más rápido la línea férrea. El calor es insoportable. Este es el peor enemigo de los citadinos. Para acostumbrarse a él, hay que pensar en otras cosas. Distraerse, admirar el paisaje. Un obstáculo. El autoferro que vimos salir de Puerto Nare está parado en la vía. Está descarrilado. Observamos. El mal estado de la vía produjo el percance. En una curva se abrió la carrilera y se desplazaron las ruedas de una de las vagonetas. El calor y la impaciencia agobian a los pasajeros. Los maquinistas tratan infructuosamente de arreglar el daño mientras llega el servicio de urgencia y emergencia de los ferrocarriles. Todo es inútil. La reparación es urgente. El calor arrecia y horas después se ponen las ruedas sobre la línea y se continúa el viaje. Cae la noche. El viajero llega a Puerto Berrío. La estación de Grecia, a pocos kilómetros del puerto, es nuestra parada obligada. La maniobra de desembarque será mañana. 6 a.m. El viajero empieza su descenso. La angustia por cualquier falla aumenta. Un mal movimiento o un cálculo inexacto destrozaría el carro. Los operarios del tren se angustian. Hay que darle altura al carro. Su chasis golpea contra la plataforma. La solución son varios tacos de madera que salvan el problema. El desempleo tiene cercados a muchos de los 30.000 habitantes de Puerto Berrío. La violencia en los campos desplazó tantos campesinos que en la población ya no cabe la gente. En su recorrido por los pueblos del ferrocarril, el viajero llegó a Puerto Berrío, una importante población a 370 kilómetros por la ferrovía desde Bogotá a orillas del río Magdalena. El problema más agudo para estos ribereños es la superpoblación en la ciudad por el asentamiento de campesinos que salieron hace 3 años de sus parcelas huyéndole a la violencia. La inseguridad y el desempleo han obligado a muchos comerciantes a salir de la zona. Como uno puede trabajar es lavando para ahí, lavando carro y boteando para allá a veces. No hay plata en el pueblo. Hay muy poco que hacer. Se pasa mucha necesidad económica. La alcaldía de Puerto Berrío afirma que la única solución para esta crisis que tiene al borde de una nueva violencia a la población es la rehabilitación de la carretera entre el Magdalena Medio y Medellín, porque así se vincularían empresas del interior del país que producirían nuevos empleos. El recorrido hasta Gamarra es monótono. Planicie y llanos nos acompañan con el río Magdalena. Desembarcamos en Gamarra, Puerto de Río, estación importante del tren. Aquí se embarcan todos los cereales que cultiva el Cesar. Un rápido recorrido por el puerto nos anuncia un problema, un grave problema. La contaminación en el río Magdalena está acabando con una de las pocas fuentes de economía de los 4.000 habitantes de la ciudad, la pesca. Chiriguaná, un punto de embarque de carbón que se explota en la Jagua de Ibirico. Chiriguaná, 723 kilómetros de Bogotá, hoy sufre el problema de muchos pueblos del país. El desempleo es el cáncer de la región. Para estos pobladores su única esperanza es que se empiece a sacar el carbón de la loma que explotará la multinacional Drummond y que se embarcará aquí para llevarlo hasta Santa Marta donde se iniciará su exportación. El Paso, una fiesta, segundo festival del pedazo de acordeón. La lentitud del viaje la interrumpe la parranda. Se celebra un homenaje a un hombre tan negro como el carbón que nació aquí hace 60 años y murió en agosto del año pasado, Alejo Durán.
Llegan de todas partes, acordeoneros, guacharaqueros y cajistas cantando sus historias de amor. El vallenato es aquí una institución que nunca morirá, un ritmo que contiene todos los males de amor, hechos canción. Y me caso en otro tiempo, me vuelvo a casar con Carmen. Y me caso en otro tiempo, me vuelvo a casar con Carmen. Los aspirantes a reyes se eliminan a punta de música en estos kioscos durante 3 días. Solo 5 subirán a este altar, una tarima que se llama Francisco el Hombre, y uno será rey coronado por su pueblo. Este año el más opcionado es Gonzalo el Cocha Molina, un muchacho que cada vez que toca el acordeón hace vibrar con sus notas a estos enamorados vallenatos. Alcanzamos Fundación y llegamos a Aracataca. Este tramo de la línea férrea se terminó de construir en 1906 para conectar la línea del centro con Santa Marta. Aracataca, pueblo de leyendas, de embrujo y magia, cuna del Nobel. Hace 3 años, los habitantes de Aracataca y la gobernación del Magdalena levantaron como pudieron las ruinas de la pequeña casa de García Márquez para instalar en ella un museo. Hoy no han podido conseguir para este viejo caserón ni un libro de los cientos de miles que recogen la obra del Premio Nobel. De García Márquez en este sitio solo existe una placa que puso una comisión de españoles que viajó hasta Aracataca para hacerle un homenaje al Nobel. Los habitantes de Aracataca sostienen que los centenares de turistas que visitan la casa cada mes se van decepcionados por el abandono y afirman que para muchos este no es más que otro capítulo del realismo mágico de Macondo que reflejan las obras de García Márquez. Ha sido una negligencia de cultura nacional, no solamente de Aracataca. El olvido y el abandono de los gobiernos anteriores y el actual también que no miran hacia la cultura. Entonces, esto según para ellos carece de importancia porque no produce dinero, será. Los macondianos que habitan esta población están resignados a su mala fortuna, aunque dicen que todavía hay oportunidad para hacerle un homenaje a Aracataca y al mejor escritor del mundo nacido aquí. Nuestro viaje lo interrumpe un accidente. A pocos kilómetros de Santa Marta, 2 locomotoras se voltearon en la vía. No hubo víctimas. Las maquinistas quedaron heridos. La falla la causó el ablandamiento de la vía por el mal estado del terreno. Este es uno de los problemas más grandes que tiene la trocha y que espera superar la empresa con un nuevo sistema de mantenimiento que estará a cargo de una empresa especializada. Pasamos por la estación de Río Frío, un centro bananero donde la historia reseña como la masacre de las bananeras. El trayecto nos lleva hasta Ciénaga. El rumor del mar se empieza a presentir. Nos acercamos a las costas del Caribe cercanas a Santa Marta. Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranquilidad. Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no... Vemos la costa y a nuestro paso se divisan las embarcaciones que esperan autorización del puerto para atracar. Aeropuerto Simón Bolívar. Aquí se unen todos los sistemas de transporte en una sola toma, el terrestre, el aéreo, el férreo y el marítimo. Nos internamos en las proximidades de Santa Marta, nos acercamos a nuestra meta. Estamos llegando a los últimos kilómetros y el aviso, paso por la estación de Gaira, anuncia nuestra llegada a puerto. Los minutos son interminables, el puerto a la vista, divisamos los parqueaderos de la estación de Santa Marta. A nuestro arribo a la estación de Santa Marta cambia el panorama. Es una estación moderna de pasajeros con sala de espera, venta de tiquetes. Aquí llega cada tercer día un tren de pasajeros y todos los días entra y sale carga del puerto. El desembarque es fácil. Llegamos a Santa Marta, un balneario que vive de su puerto, su belleza y su turismo. Ferrocarriles nacionales. Hemos cubierto una vía, un trayecto. Ferrocarriles nacionales hoy sinónimo de abandono. Mañana, el renacer de una empresa. El proyecto está listo. 3 empresas diferentes serán cargo de él. Ferrocarriles nacionales. Una esperanza para recuperar la historia de una obra de la Colombia oculta que alguna vez hizo el país.